Esto es Iron Dogs, donde las leyendas del músculo tienen voz. Imagínate esto. Estás parado frente a miles de personas en Las Vegas. Las luces te ciegan. Llevas años comiendo pollo y arroz, madrugando, entrenando 2 veces al día, sacrificando todo. Y en el momento más importante de tu vida, pierdes. No una vez, no 2, 4 veces consecutivas. Siempre segundo lugar. Siempre es el mismo hombre delante de ti. Y luego, cuando por fin lo consigues, cuando por fin eres el mejor del mundo, te lo vuelven a quitar. ¿Qué haces? La mayoría se retira. La mayoría acepta su destino. Este hombre no era como la mayoría. Hoy vamos a hablar de Jason Isaac Cutler, mejor conocido como Jay Cutler, 4 veces Mr. Olympia. El único hombre en la historia de este deporte en perder el título y recuperarlo. Un chico de Massachusetts que mezcló cemento y cargó bloques de pequeño, y que terminó siendo uno de los más grandes que jamás pisaron un escenario del Olympia. Siéntate, esta historia vale cada segundo. Jay Cutler nació el 3 de agosto de 1973 en Sterling, Massachusetts, un pueblo tranquilo de esa región. Era el menor de 7 hermanos. El menor de 7. En una familia así aprendes muy rápido una cosa: nadie te va a regalar nada. Desde los 11 años, Jay ya trabajaba, no en un trabajo de verano cualquiera. Trabajaba en el negocio de construcción de concreto de su familia. Mezclar cemento, cargar bloques, trabajar con las manos bajo el sol. Ese fue su primer gimnasio. Y aquí viene uno de los datos más curiosos de su historia. En esa época, Jay quería ser oficial correccional de una prisión de máxima seguridad. Nada que ver con el fisicoculturismo. El gimnasio llegó a sus 18 años, cuando era estudiante de preparatoria, y ya que destacaba en varios deportes, quería fortalecer su cuerpo. Un entrenador personal llamado Marcos Rodríguez lo vio entrenar un día y lo alentó a competir. Lo que pasó después cambió todo. En sus primeros 4 meses de entrenamiento, Jay pasó de 86 kilos a casi 109 kilos. Subió 23 kilos de puro músculo en 4 meses. Su cuerpo respondía de una manera que él nunca había visto. Cuádriceps que explotaban con el squat, una espalda ancha desde el primer día, una recuperación muscular extraordinaria. La genética era real, y Jay Cutler la tenía. Su primer show fue en 1992. No sabía nada de dieta de preparación. Bajó calorías al azar, perdió músculo y llegó al escenario en 90 kilos en una condición que él mismo describiría después como mantequilla. Quedó en segundo lugar en novatos. Al año siguiente ya estaba posando como invitado en ese mismo show. La curva de aprendizaje era brutal, pero Jay aprendía rápido. Pero 1993 fue el año en que Jay Cutler dejó de ser ese chico grande del gimnasio y se convirtió en alguien que la escena del fisicoculturismo empezó a tomar en serio. Ese año ganó 2 títulos de la NPC Iron Bodies con apenas 20 años. El mensaje era claro: este chico de Massachusetts era diferente. En 1995 ganó el NPC US Tournament of Champions. Para este punto, el circuito amateur ya lo conocía. Y la pregunta ya no era si Jay llegaría al profesional, sino cuándo. La respuesta llegó en 1996. En los NPC Nationals de 1996, Jay Cutler ganó la división Light Heavyweight y con ese resultado obtuvo su tarjeta IFBB como profesional. Tenía 23 años. Pero antes de hablar de sus primeros años como profesional, hay que hablar de algo que define quién era Jay en esa época: su alimentación. Jay Cutler llegó a comer hasta casi 2 kilos de carne al día, y algunas de sus dietas incluían 140 claras de huevo diarias. Él mismo lo ha contado así: quebraba huevos por 1 hora en la mañana y los ponía en contenedores de Tupperware. Era él, su cocina y su disciplina. Su ingesta calórica diaria rondaba las 4.700 calorías, distribuidas en 7 comidas espaciadas a lo largo del día. Carbohidratos, proteína, grasa en proporción, 40-40-20, sin trampa, sin excusas. En temporada de volumen llegaba a consumir hasta 5.000 calorías diarias. Y hay un dato aún más extremo que se ha mencionado en entrevistas: que se despertaba a las 3 de la mañana a comer para no quedarse sin combustible durante la noche. Eso era el fisicoculturismo de élite.
Era un trabajo de tiempo completo las 24 horas del día. Jay Cutler debutó como profesional IFBB en 1998 en el Night of Champions, donde quedó en el puesto 12 en un campo de competidores de primer nivel. No era una derrota, era la realidad de llegar al nivel profesional. Eres el pez nuevo en el tanque de los tiburones. Pero Jay aprendía rápido, siempre lo hacía. En 1999 ya estaba terminando cuarto en el Arnold Classic y tercero en el Ironman Pro. Y ese mismo año llegó su primer Mr. Olympia, donde terminó en el puesto 14. El año 2000 fue su verdadero punto de inflexión. Ganó el Night of Champions, su primera victoria profesional importante, y en el Olympia de ese año mejoró hasta el 8º lugar. Pero 2001 fue el año que cambió todo. Jay Cutler llegó al Olympia como una tormenta. En el Pyeongchang tenía una ventaja de 6 puntos sobre Ronnie Coleman. 6 puntos. Estaba a punto de ser el nuevo Mr. Olympia. Pero en los finals, los jueces revirtieron la decisión. Ronnie Coleman ganó su cuarto Olympia y Jay quedó segundo. Después de ese Olympia, Jay empezó a acumular victorias en el circuito profesional de manera sistemática. Ganó el Arnold Classic en 2002, 2003 y 2004. 3 veces consecutivas. Eso ya era dominante. En el Arnold Classic también compites contra los mejores del mundo. Y Jay los venció 3 años seguidos. Pero cada año en el Olympia, el resultado era el mismo. Segundo lugar detrás de Ronnie Coleman. Para hablar de Jay Cutler hay que hablar de Ronnie Coleman. No hay manera de evitarlo. Ronald Dean Coleman nació el 13 de mayo de 1964 en Monroe, Luisiana. En competencia pesaba entre 130 y 136 kilos. Fuera de temporada llegaba a 143 o 150 kilos, con 1,80 metros de altura. Es decir, en escenario pesaba casi lo que muchos autos compactos de segunda mano. Ronnie Coleman ganó el Mr. Olympia 8 veces consecutivas, de 1998 a 2005. Es el récord compartido de mayor número de Olimpias en la historia del deporte, y Jay Cutler tuvo que competir contra él en la cima de su dominio. 2001, segundo lugar detrás de Coleman. 2003, segundo lugar detrás de Coleman. 2004, segundo lugar detrás de Coleman. 2005, segundo lugar detrás de Coleman. 4 segundos lugares en el Olympia. 4 veces parado en ese escenario, sabiendo que eres el segundo mejor del mundo. Viendo como el hombre que tienes delante de ti se lleva el trofeo que tú quieres. ¿Qué hace eso con la mente de un atleta? Para la mayoría, ese escenario se convierte en una trampa psicológica. Aceptas que eres el segundo mejor, te acostumbras y eventualmente dejas de creer que puedes ser primero. Jay Cutler nunca cayó en esa trampa. Hay una razón concreta para eso. Jay era un estudiante del deporte. Analizaba su físico con una frialdad clínica. Identificaba exactamente qué áreas necesitaba mejorar y trabajaba esas áreas con una disciplina que pocos pueden igualar. Cada año que llegaba al segundo lugar era una clase magistral sobre qué tenía que cambiar para el siguiente año. Y aquí está el dato curioso que define esta rivalidad. A pesar de ser los dos principales rivales del deporte durante 5 años, Jay Cutler y Ronnie Coleman siempre mantuvieron un respeto mutuo enorme. No había veneno, no había declaraciones de guerra. Había 2 profesionales que se reconocían el uno al otro como los mejores del mundo, compitiendo para ver quién lo demostraba mejor ese día. Eso en el fisicoculturismo, un deporte lleno de egos y drama, dice todo de ambos. El año 2006 llegó con algo diferente. Ronnie Coleman estaba lidiando con los estragos de años de entrenamiento extremo en su cuerpo. Las lesiones se acumulaban y Jay Cutler llegó al Olympia 2006 con lo que muchos consideran el mejor físico de su carrera. Condición excepcional, tamaño masivo, simetría casi perfecta, y esa combinación de densidad muscular y definición que lo hacía único en los escenarios. Cuando los jueces anunciaron el primer lugar del Mr. Olympia 2006, el nombre que escucharon todos fue el de Jay Cutler. 4 años de segundos lugares, 4 años de mejorar en silencio mientras el mundo decía que Ronnie Coleman era imbatible. Todo valió la pena en ese momento. Las imágenes de Jay en el escenario del Olympia 2006 son de las más icónicas en la historia del fisicoculturismo. No es solo la victoria de un atleta, es la victoria de la mentalidad sobre las circunstancias. Y hay que mencionar algo histórico. Con esa victoria, Jay Cutler destronó al campeón más dominante de la era moderna. 8 Olimpias ganados por Ronnie Coleman.
El número 9 no llegó porque Jay no lo permitió. En 2007 Cutler regresó al Olympia como campeón y se fue como campeón nuevamente. Defendió su título con autoridad, back to back, 2 consecutivos. Ya no era una sorpresa, era el estándar. El 2008 se veía como el año del tercer Olympia consecutivo de Jay Cutler. Era el campeón reinante, nadie lo veía perder. Pero nadie contaba con Dexter Jackson. Dexter, The Blade Jackson, llevaba años siendo uno de los mejores fisicoculturistas del planeta. Pero en la era Coleman y luego en la era Cutler, siempre había quedado en los puestos altos sin el primer lugar. En 2008, Jackson llegó al Olympia con quizá el mejor físico de su carrera, extremadamente condicionado, simetría impecable y una presentación perfecta en escenario. Los jueces eligieron a Jackson, y ahí quedó segundo, de campeón a retador en un año. La reacción de Jay fue característica, no buscó excusas, no culpó a los jueces en público, tomó la derrota con la misma frialdad con la que había tomado los 4 segundos lugares consecutivos antes de 2006, y tomó la decisión más difícil. Volvería y lo recuperaría. El Olympia 2009 está marcado en la historia de ese deporte con letras doradas. Jay Cutler llegó diferente, más hambriento, con algo que probar, como si la derrota de 2008 hubiera encendido una llama que las victorias de 2006 y 2007 habían empezado a moderar. Trabajó los detalles específicos que los jueces habían señalado, mejoró su condición, ajustó su preparación y llegó al escenario con un físico que dejó poco lugar a la duda. Cuando se anunció al ganador del Mr. Olympia 2009, era Jay Cutler. Con esa victoria, Jay Cutler se convirtió en el tercer Mr. Olympia en la historia en ganar el título en años no consecutivos, junto a Arnold Schwarzenegger y Franco Columbu. Pero además, logró algo que ninguno de los dos había hecho: recuperar el título precisamente del hombre que se lo había arrebatado el año anterior. Cutler se convirtió en el primer fisicoculturista en la historia en recuperar el título de Mr. Olympia después de haberlo perdido en el escenario. Ese récord está en los libros hasta hoy. En 2010, Jay volvió al Olympia y ganó su cuarto y último título, derrotando en esa ocasión a un fabuloso hombre llamado, ni más ni menos, Phil Heath. 4 Olimpias. En una era con físicos extraordinarios, eso es grandeza absoluta. Para 2011, el deporte ya tenía un nuevo monstruo. Phil Heath, apodado The Gift, tenía una genética excepcional, un físico que mejoraba cada año de manera casi sobrenatural. En el Olympia 2011, Heath venció a Jay Cutler y ganó su primer título. Fue el inicio de 7 Olimpias consecutivos para Heath. En 2012, Jay no pudo competir en el Olympia por una lesión de bíceps. Es de las lesiones más temidas en el fisicoculturismo, la rotura del tendón, dolorosa y para un atleta de casi 40 años potencialmente terminal para la carrera. Jay compitió por última vez en el Mr. Olympia en el 2013, donde terminó en 6º lugar. En 2013, Jay Cutler se retiró de la competencia profesional. A lo largo de su carrera compitió 33 veces en la IFBB entre 1998 y 2013, ganando el primer lugar en 15 de esos shows. Entonces, ¿cuál es el legado real de Jay Cutler? No son solo los 4 Olimpias, es lo que representan esos 4. Es haber crecido mezclando cemento y terminar siendo uno de los 4 hombres con más títulos del Mr. Olympia en la historia. Es haber perdido el título de campeón del mundo y haber tenido el carácter para levantarse y recuperarlo. Es haber competido contra el más dominante de la era moderna, 4 años seguidos, y no haberse rendido nunca. Jay Cutler llegó al deporte como un chico que no sabía ni cómo hacer dieta de preparación, y se fue como una leyenda que nadie olvidará. Eso es hasta el día de hoy, Jay Cutler. Esto fue Iron Dogs, donde las leyendas del músculo tienen voz.